Ezequiel 28. Los primeros 10 versículos. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, era su mote favorito como Jesús, ¿no? Yo creo que Jesús era hijo del hombre porque se identificó completamente con los miserables pecadores que somos. En este sentido, él era hijo del hombre, pero también Ezequiel era hijo, le llama mucho Dios, hijo de hombre. Di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová, Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú realmente hombre y no Dios, no Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. Y no hay secreto que te oculta. Dios tiene un sentido de humor. Aquí lo veis en versículo 3. Con sabiduría y con prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Sería como Donald Trump o Mark Zuckerberg, o ahora hay otro que tiene más dinero que todos ellos. Ahora, gente que tienen mucha inteligencia y tienen mucho dinero. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy un Dios o yo soy Dios. ¿Es lo que vas a hacer realmente? Tú, hombre, eres y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice el Señor. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el libro de Ezequiel. Gracias. No conocemos bien, Señor, estos hombres, Ezequiel, Jeremías, pero eran grandes hombres de Dios. Y sirvieron a ti, Señor, y muchas veces en circunstancias mucho más difíciles que yo he vivido, por lo menos. Y gracias por este pasaje que vamos a estudiar hoy, Señor. Guíanos por tu Espíritu, enfatiza en nuestros corazones lo que es importante, y si digo cosas de paja, bórralos de la mente de los creyentes para tu gloria y honra. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Pues aquí tenemos Ezequiel 28 y iba a hacerlo mucho más rápido que el primer grupo porque la máquina no funciona, pero lo siento, ahora tienes 45 o 50 minutos. No. Vamos a ver. Hay un sacerdote, no sé si, ¿cuántas veces? ¿Alguien aquí ha visto El exorcista del Papa? Rafa. Yo sabía que había otro mano en el primer culto. Sí, ok, es una película sobre un exorcista del Papa. Pero hoy en día, digamos, tienes que encenderlo primero. Hoy en día hay mucho más interés en todo esto de Satanás y de demonios, el diablo, lo que hace, lo que no hace. Lo siento, Carlos, estoy moviendo demasiado, ¿no? Y entonces, pero este hombre, ese sacerdote, se llama Vincent Lambert. Él dice que realmente el diablo hoy en día es big business.
Si quieres ganar mucha pasta, habla mucho del diablo. Y algunos predicadores, es verdad, entre la iglesia evangélica, siempre están citando a Satanás. Malamente. Malamente. Es para generar interés en la gente. Satanás es un ser creado. Satanás no es el Shaddai, no es omnipotente. No tiene todo el poder, no. En Job, ¿qué tiene que hacer con los restos de los ángeles? Tiene que presentarse, tiene que rendir cuentas al Señor, el creador de los cielos y la tierra. ¿Ok? Sí, vamos a estudiar hoy en Ezequiel 28, era un querubín protector, era muy poderoso. Sí. Pero, en todas partes de la Biblia, en el Nuevo Testamento, mejor dicho, los creyentes nunca estamos ordenados o mandados por Dios a luchar contra Satanás, no. No es nuestra lucha. La palabra griega de los romanos es estar en posición defensiva, ¿ok? Resistir es la palabra clave en Efesios, en Santiago, en otros pasajes. Resistir al diablo, dice en Santiago 4:10, ¿y qué hará? Huirá de vosotros. Ok, fíjate, Ángela, ¿tú vas a asustar al diablo? Pues sí, si le resistes, dice la Biblia. Entonces, todo esto, hay mucha mala enseñanza en el mundo evangélico hoy en día, ni voy a hablar de otros grupos, intentando manipular la mente de la gente. Entonces, pero es cierto que la actividad demoníaca hoy en día está en aumento, porque la mayoría de la sociedad occidental piensan que Satanás es nada más que lo de dibujos animados, que tiene 2 cuernos y una cola, y no sé si es rojo o azul, o no sé lo que dicen la gente de hoy en día. Este hombre que ha participado desde 2005 fue asignado como exorcista oficial de la Iglesia Católica y pertenece a la Asociación Internacional de Exorcistas, que es un grupo de 750 sacerdotes. Pero parece que es muy honesto este hombre en la entrevista, y él dice que muchas veces, a veces, no siempre, lo que hace el demonio en un exorcismo es que intenta intimidar al sacerdote o al exorcista diciendo cosas. Y he oído esto de otros pastores evangélicos. Por ejemplo, a él dice alguna vez un demonio no es inusual que dice algo como: no te metes conmigo, Carlos, porque yo tengo más poder y yo te puedo machacar. Ok, es una amenaza. El diablo no puede hacer nada. Él es hijo de Dios. Esto es la verdad. Pero esto es el mundo donde genera mucha manía y para algunos dinero, supongo. Pero hay mucha fascinación con todo esto y con la película reciente. Realmente, yo no puedo pensar en muchísimos pasajes donde vemos creyentes o personas atacados por el diablo. Job, Eva, Ananías y Zafira en Hechos 5, Judas en Juan capítulo 18, Lucas 22. Sí, puedo pensar, dice en la Biblia literalmente que en ese momento, en la última cena con el Señor, después de haber tomado el bocado, Satanás entró en Judas para convencerle. Pero digo todo eso, el sacerdote termina, y me gusta esto más que nada, y yo no alabo mucho a los sacerdotes, lo siento. Dice esto: lo que tenemos que recordar de todo esto es que el protagonista del rito de exorcismo no es el sacerdote, sino Dios.
Jesús no es un mero persona espectador allí. Él es el principal actor de un exorcismo. Entonces, muy bien, yo me alegré que él dice, no, es Cristo que echa a los demonios, no nosotros. Entonces, en este sentido tiene razón. Entonces, hay mucha gente, la conclusión es simplemente que el diablo existe y sigue rebelándose contra Dios. ¿Y qué sabemos de él? Muchas cosas sabemos de Satanás. En Génesis 3, con Eva, empezó tentándola y luego le engañó. Y dice en 1 de Timoteo 2, versículos 11 a 14, Pablo dice, confirma esto, que ella fue engañada. Tentada, pero engañada por Satanás. Y podemos hablar mucho de esto. Y también lo vemos en Job, que es un pasaje, gracias a Dios que tenemos la Biblia, que nos informa muy bien. Satanás no era omnipotente, tenía que presentarse delante de Dios, tenía que pedir permiso. Y tú escuchas las palabras del Señor diciendo a él, por ejemplo, limitando sus actividades. Nunca debemos leer esto cuando hablamos del diablo y todo esto, porque al final Dios dice, extiende tu mano. Es la primera vez que le dio permiso de tocar a la familia y las manadas, las asnas y las ovejas, los camellos y todo eso del Job. Pero Dios dijo, pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene. No, dijo Jehová a Satanás eso. He aquí, todo lo que tiene está en su mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de él. Entonces Dios está en control. Fijaremos nuestros ojos en Jesucristo porque Él es poderoso. ¿Ok? No en Satanás. Satanás es un ser creado, es nuestro adversario. Y es muy astuto y muy inteligente, pero punto. Tenemos que recordarlo. Hoy nos toca estudiar este pasaje. Hemos leído la primera parte. Sabemos algo del trasfondo de Tiro. ¿Sabes que los profetas tenían la obligación o el deber de predicar a muchas naciones? Aquí el contexto en grandes rasgos de Ezequiel empieza en capítulo 25, porque Dios le manda a Ezequiel a predicar contra ¿quién? Amón primero, y luego en versículo 12 contra Edom, en versículo 8 contra Moab. Y luego en versículo 26, o en capítulo 26, empieza justo en el año cuando Jerusalén cayó, en 586, por ahí, más o menos, empezó a predicar contra Tiro. Y parece que Tiro, el rey de Tiro, era una ciudad muy, muy rica. Estratégicamente, como digo aquí, dice ya, ubicado estratégicamente en el Mediterráneo y donde pasaban las caravanas de comercio, venían los barcos, las naves del mar, había mucho dinero allí, mucha prostitución, mucho, como Corinto más o menos, en el Nuevo Testamento, pero él tenía que predicar contra ellos también, porque parece que cuando los asirios bajaban del norte, el rey de Tiro y la ciudad no ayudaban para nada a los judíos. Quizás trabajaban como mercenarios, no recuerdo exactamente, da igual, pero parece, leyendo esto, si lo has leído, parece que está hablando de un rey terrenal, todo este pasaje. Pero sin embargo, algunas de las descripciones en los versículos 11 al 19 nos da la sensación, la mayoría de nosotros, que no, bueno, ¿de quién está hablando? Por eso es uno de los pasajes más interesantes, paralelo con Isaías 14,
Porque parece que está hablando de Satanás. ¿Y por qué fue echado por Dios, juzgado por Dios y echado del cielo? Okay, es un tema curioso para los estudiosos de la Biblia, porque tenemos Satanás echado también del cielo en Apocalipsis 12. Mientras que hay una guerra en la tierra, hay una guerra celestial entre Miguel, el arcángel, y sus ángeles contra Satanás, el dragón, el serpiente antiguo y sus huestes. Están peleando ahí y Satanás está echado otra vez. Es posible que 2 veces tenía que ser echado del cielo. La primera vez fue echado por Dios y la segunda vez intentó otra vez. En el último momento, yo creo, en Apocalipsis. Pero ni podía con Miguel al arcángel. Entonces, gracias a Dios. Entonces, vemos aquí, vamos a leer el pasaje. Vino a mí palabra de Jehová, versículo 11, diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Y pensamos, pues, todavía está hablando del rey de Tiro. Así ha dicho Jehová el Señor: Tú eres el sello de la perfección. ¿Tú conoces un hombre que es el sello de la perfección? Lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Y esto es muy importante. Acabado con hermosura, esplendor. Es una criatura especial, parece, leyendo este pasaje. En Edén, en el huerto de Dios estuvisteis. De toda piedra precioso eres tu vestidura. De conarina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, y no sé si he saltado algunos, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de los tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Está hablando de una criatura creada por Dios especial. Okay. Tú, querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego que te paseabas. ¿De qué está hablando? ¿Sabes que en el libro de Hebreos dice que el templo, el altar, el propiciatario, la mesa de ofrecimiento de los panes, toda esta serie de cosas que Dios mandó a Moisés crear y tener Uziel y otros fabricar, fueron meros símbolos o representaciones. Creo que en Hebreos usa la palabra sombra. Era una sombra de la realidad en el cielo. Entonces creo que esta criatura, el querubín grande, vivía en la mismísima presencia de Dios. En el altar, donde hay las piedras de fuego, los carbones encendidos, que en Isaías 14 el ángel lo coge con tenaza y llega al pobre Isaías, que está muy preocupado de su pecado, y dice: ¡ay de mí! ¿Qué voy a hacer? Y le santifica con estos. Y yo creo que esto en versículo 14 habla de eso. Perfecto eres, versículo 15, en todos tus caminos, y desde el día que fuisteis creado hasta que se halló en ti, y todo cambia, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuisteis lleno de iniquidad. Y algunas personas dicen: ¿veis? No, todavía está hablando del rey de Tiro, el príncipe de Tiro. No. Satanás, la mayoría de veces en las Escrituras, está referido a como el que engaña a las personas. No. El engañador de las naciones. Él, y lo vemos allí en Daniel 10. Hay una lucha, el príncipe de Persia está luchando contra, y dice el ángel, supongo que es Gabriel, la Biblia no lo dice, pero dice que tenía que dejar a Miguel, el arcángel, ahí para luchar contra el príncipe de Persia. Lo que quiero decir con esto es: Satanás de alguna forma
se aprovecha de las naciones. No, yo no entiendo mucho de eso, ni tampoco es tan importante. Recuerda las canciones. Fijaré mis ojos en Cristo. Fija tus ojos en el Señor. En todas partes de la Biblia, si eres creyente, esto es lo que los creyentes hacemos. Estamos mirando ¿a quién? A Jesucristo. Él es nuestro Señor, Él es Dios. Él es el Rey grande, como hemos cantado. Ok, sigues diciendo eso. A causa de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. He pasado mucho tiempo estudiando el monte de Dios esta semana. Y te arrojé de entre las piedras del fuego otra vez, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes cualquiera. Te pondré para que te miren en ti. Había un momento en la historia que cuando las únicas personas que podían observar a Satanás, el querubín protector, eran ángeles o Dios solamente, no lo sé. La gran humillación aquí es ahora todos los reyes de la tierra van a tener constancia de la existencia de Él. Y con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario, el santuario de Dios, creo. Y yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra de los ojos de todos los que te vienen. En el arca de Jehová, donde llevaban la vara de Moisés, una jarra de maná y cosas así, había una tapa. ¿Cómo se llama la tapa? El propiciatorio. ¿Y qué estaban encima del propiciatorio? Querubines con sus alas extendidas. Ok, en la otra versión, en la nueva traducción viviente, dice querubín con las alas extendidas. No, todo esto es gran humillación. Aquí vemos la caída de Satanás y vemos el lenguaje. Todos los que, versículo 19, te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti y espanto serás y para siempre dejarás de ser. Lo que quiero decir con eso es que yo creo que en un sentido tenía su propio santuario, en el sentido de que él era el querubín que protectaba la santidad de Dios. Y quizás él era como el que guardaba estos carbones encendidos que representaban la santidad de Dios de justificar a los hombres y todo esto. Y él estaba en una posición muy privilegiada. Pero cuando empezamos a ver el lenguaje, no estamos hablando del rey de Tiro. No lo creo. El lenguaje usado para describir al rey de Tiro es demasiado magnífico y majestuoso. Los lugares mencionados aquí en capítulo 28, versículos 11 al 19, en Edén, el huerto de Dios, ¿estuviste? No. Tiene que ser otra criatura, otra persona. En el santo monte de Dios, cuando tú estudias, no voy a aburriros, pero cuando estudias el santo monte de Dios, lo que en el norte, dicen muchos de los profetas, tiene que ver con la mismísima morada de Dios, donde vive Dios y solo Dios. No hay otro. Es el cielo de los cielos. Tenemos cielos, vamos a hablar de eso en un momento, pero es el tercer cielo, donde solo vive Dios, ¿ok? Y en medio de las piedras de fuego, esto es algo donde tenían ellos, en el lugar santísimo en la tierra, no tenían
piedras de fuego, pero sí tenían la propiciatorio con los dos querubines con sus alas extendidas mirando la tapa. Entonces Satanás tenía una situación privilegiada. La mención del día de la creación, versículo 15, el día que tú fuiste creado, insinúa que Satanás fue creado en un momento antes de la creación del universo. Esto es lo que creo yo después de estudiar todo esto. Por ejemplo, en Job, justo antes del libro de Salmos, en capítulo 38, es la parte que siempre nos gusta leer, porque es cuando Dios, después del último discurso de Eliú, Dios irrumpe y empieza a hablar. Y dice en versículo 1, entonces respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Dios tiene un sentido de humor, pero muy como una espada de dos filos. ¿De dos filos? Okay. Ahora ciñe como varón tus lomos y te preguntaré y tú me contestarás. Right. Decimos en inglés, right. Yeah. Pues sí, hombre. Tú vas a contestar a Dios y explicarle todo. No. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundados sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Dímelo, Job y sus amigos. Y luego dice algo muy interesante, hablando de la creación del mundo, en versículos 4 al 6. Cuando, versículo 7, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, los ángeles. Yo creo que cuando el mundo fue creado, todos los ángeles estaban allí, boca abierta, como, madre mía, asombrados. No podían imaginar lo que hizo Dios hablando. Y esto es lo que... Y Satanás estaba ahí, uno de ellos creados. También el nombre querubín grande por protector, claramente no podía usar como título del rey de Tiro o cualquier otro rey, creo yo. Es demasiado específico. ¿Cuántas veces vemos los querubines en las escrituras? Aquí tengo una hoja con todas las referencias. No voy a aburriros. Pero lo ves en Génesis, lo ves en Éxodo 25, lo ves en Isaías 6, lo ves en Ezequiel 28, Daniel 7 y Apocalipsis 4. Ya, lo tienes. Pocas veces en las escrituras encuentras querubines, porque son ángeles muy especiales. Y parece que Satanás era uno de ellos, querubín protector, grande, como dice aquí, perfecto. En la segunda parte del pasaje vemos con claridad que el diablo fue arrojado del cielo porque hizo maldad y pecó. Y esto es la parte que nos ayuda a entender, debemos aprender de esto. Su orgullo y su soberbia se incitaba a rebelarse, terminando en su corrupción. Y lo dice claramente aquí en versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Eso es. No es difícil de entender. El diablo fue echado del cielo debido a su intento de usurpar el lugar de Dios en Isaías 14. Pero estaba tan enamorado, creo que lo digo aquí, de sí mismo, con su inteligencia, con su hermosura, con sus dones. El diablo pensaba que yo voy a subir al tercer cielo y voy a reinar yo en vez de Jehová. Lo que tenemos que aprender de este pasaje, quizás la lección más importante, es simplemente esto. Si empezamos a pensar como algunos de nosotros pensamos, hermanos, la Biblia habla constantemente de humillarte. Debemos humillarnos. Ricardo, primero.
Porque pensamos demasiado de nosotros mismos. Pensamos que somos muy inteligentes o muy útiles, o yo puedo jugar el baloncesto mejor que Michael Jordan, o quizás tú pienses que puedes correr más rápido que Cristiano Ronaldo. O que una de las mujeres piensa que aquí que es, no sé quién será, una mujer súper guapa hoy en día que es modelo, no sé cómo decirlo, pero esto es lo que aprendemos del orgullo y de la arrogancia, es que siempre precede una caída. Y Satanás es el mejor ejemplo de esto. Mejor es humillarnos para buscar nuestra identidad. ¿Quién soy yo? Nuestra distinción. ¿Qué me hace importante aquí en la tierra? Soy un delgado, flaco, americano que hablo mal el español y entonces tú puedes, no, pon tus ojos en Cristo, confía en Él. Esto es la solución aquí, en vez de ser como un sapo gordo encendido en su mente, enaltecido y no, poniendo la mirada en Jesucristo solo. Algunas palabras, sí, no tenemos. Este versículo sí es importante. Capítulo 16 de Proverbios lo dice muy claramente. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir los despojos con los soberbios. Algunos de vosotros sois muy inteligentes, algunos de vosotros tenéis capacidades y habilidades importantes, creo, en un grupo de este tamaño. Pero recuerda el mensaje o el ejemplo de Satanás. Perfecto, hermoso, esplendoroso, majestuoso, con los nombres, con exteriormente, interiormente, y decidió pecar, enaltecerse, y sufrió las consecuencias. Y es igual en nuestras vidas. Nuestro gran y generoso Dios nos ha provisto con algunos instrumentos que nos ayudan mucho en la lucha contra la arrogancia y la soberbia. Digo la misma cosa una y otra vez. Pon tus ojos en el Señor. Lea la Biblia, lea los Evangelios. ¿Cómo era Jesús? Está lleno del Espíritu Santo. Dios nos ha provisto tres cosas: la palabra, el Espíritu y Jesucristo, ¿no? Nuestro Señor, la oración, perdona. Y ahí lo tienes. Siempre digo la misma cosa, aplicación. Ora, Señor, obra en mi corazón para que no sea un idiota, pensando más que de mí mismo que debería pensar. Ser honesto con el Señor. Entonces, cuando todo esto, cuando estudies Satanás en Isaías 14 o Ezequiel 28, la pregunta que siempre sale al final entre los estudiosos es: entonces, ¿cuándo cayó Satanás? Porque es algo interesante. Realmente vamos a pasar esta sección, no vamos a pasar mucho. Voy al final. Hay tres cielos. Primero, la atmósfera con las aves, con las nubes y cosas. El segundo es cuando por la noche, cuando vemos las estrellas, y más allá de las estrellas, si tienes un telescopio, tú puedes ver galaxias, y nos dicen que hay agujeros negros y cosas que pueden ver en los sitios especiales. Y esto es el segundo cielo. Y no voy a tomar el tiempo de mostraros los versículos. Pero el tercer cielo, Pablo lo llama en 2 de Corintios 12, el paraíso, donde él fue arrebatado allí. Dios habló con él, pero él no puede decir exactamente lo que pasó allí, porque el lenguaje era demasiado inefable. ¿Okay? Y lo que quiero destacar es simplemente, hay una expresión en la Biblia, y no vamos a hablar mucho de esto, se llama, muchas veces, si lo estudias estos pasajes,
Los cielos está contrastada. Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Está contrastado con los cielos de los cielos. Cuando habla de la morada de Dios, ok, nada más. Y parece que Satanás estaba allí en el día no vamos a ver todos estos, pero sí, hay un contraste. Al final de todo esto lo que vamos a decir es cuando cayó. No cayó entre capítulo 1, versículo 1 y capítulo 1, versículo 2. No. No hay una brecha. Si tú lees bien Génesis, en hebreo o en español o en inglés o en rumano o el lenguaje que quieres usar. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada. No hay ninguna razón de pensar que entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 había un largo espacio de tiempo. No, esto fue creado o fabricado. Se llama la teoría de evolución. Es la única razón. Tampoco ocurrió entre capítulos 2 y 3, porque Dios dice al final del capítulo 1, antes del capítulo 2, y vio Dios todo lo que había hecho y aquí era bueno de gran manera y fue tarde y mañana día sexto. Tampoco. Entonces, el consenso entre muchos es la caída de Satanás tuvo lugar antes de Génesis capítulo 1, cuando Satanás, el querubín protector, vivía en los cielos de los cielos, en la mismísima presencia de Dios. ¿Okay? Y eso es lo que vamos a decir con eso. No es tan importante. Esto sí es importante. El término Satanás significa adversario o oponente, ¿no? Y se usa en un contexto de jurisprudencia para alguien que lanza acusaciones contra el acusado delante del juez. Y eso es cuando es un buen nombre para Satanás, Antídicos, porque lanza acusaciones contra nosotros constantemente, con Job, en otros lugares también, en Apocalipsis. Y no sé si tú recuerdas, es interesante en Zacarías, no tienes que buscarlo, pero en Zacarías capítulo 3, justo después de hablar del Mesías al final del capítulo 2, dice esto en capítulo 2, versículo 13, el último versículo: cae toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. De su santa morada. De los cielos de los cielos. Dios va a hacer algo. Y luego el próximo versículo es capítulo 3, versículo 1. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, de Jesucristo, creo yo. Y Satanás estaba a su mano derecha, ¿haciendo qué? Para acusarle. Lanzar acusaciones contra Josué, diciendo, no, ese no puede ser sacerdote, no, él está sucio y pecaminoso. Y eso lo hace constantemente. En Apocalipsis 12:10, esto es el sitio donde tenemos en Apocalipsis, y yo creo que literalmente tenemos una batalla terrenal en versículos 1 al 6, y luego a partir de versículo 7 vemos una batalla celestial entre Miguel y sus ángeles. Luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera a la tierra el gran dragón, la serpiente antigua de Génesis 3, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Engaña, mata, todo esto. Y luego en versículo 10 dice esto: estalla en una alabanza a Dios los ángeles, o una gran voz, dice aquí. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación
el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su ungido, su Cristo, el Mesías, ¿no? Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, y esto es, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, cuando estudiamos todo esto y hablamos de Satanás, debemos saber rápidamente lo que hace. No es todopoderoso, es un ser creado. Cualquier hijo de Dios puede resistirle. No debemos temerlo, como dicen los evangelios. Jesús decía en uno de sus sermones a la gente, yo os diré a quién temer. El que no solo puede terminar con tu vida física, pero también después te puede echar en el infierno, en Gehenna. Eso es a quien deberías temer, a Dios. Okay, no Satanás. Satanás no puede. Estos son algunos de los verbos principales que describen lo que hace. Engaña. Mienta. Dice en Juan 8:44 que él ha sido un mentiroso desde el principio. Y no puede decir otra cosa que mentira porque es el padre de mentira. ¿Ok? Tienta. No solo a Ananías y Zafira, Eva y otros a lo largo de la historia humana. Acusa. Y esto es donde en nuestro mensaje hoy es que acusa. Nos acusa. Y gracias a Dios la Biblia nos enseña, por ejemplo, en pasajes como Colosenses 3 y otros pasajes, que podemos ser perdonados totalmente. Y dice aquí, a mí me encanta leer capítulo 2, donde dice, vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, con Cristo, perdonándoos todos los pecados y anulando el acto de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz y despojando, y eso es lo importante, la razón que menciona este pasaje, despojando a los principados y a las potestades y lo exhibiéndoles, y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Y esto es lo que tiene que quedar en nuestra mente. Jesucristo venció el diablo, el imperio de la muerte, como dice en Hebreos 2. Y nosotros no tenemos que temer mucho miedo de él. Sí debemos respetarle, porque incita y explota nuestras imperfecciones. ¿Quién aquí nunca se ha estallado en ira? Tú contra tu hermana alguna vez. Yo con mis hermanos, yo recuerdo peleando mucho con mis hermanos, ¿no? Con puños, ¿ok? Demasiado. Entonces, Satanás dice en Efesios 4, él está allí pendiente. Él va a explotar tu ira para causarte pecar. Airaos, pero no pecas. Esto es la idea. Y también con el sexo, en 1 Corintios 7:5 está siempre ahí mirando. Por causa de vuestra incontinencia, dice allí, no dejas de, ¿ok? Porque Satanás está ahí. Y él sabe cómo tentar y cómo causar problemas. Y en otras cosas, en desacuerdos en 2 Corintios, entre cristianos. Es un experto en eso, sí. De incitarte a pecar. Especialmente, él sabe dónde están las grietas en tu armadura. Y los explota. Y al final mata. Y mata, es un asesino. ¿Ok? Y lo hace. Es un león rugiente que anda por medio de la tierra buscando ¿a qué? A empujar a Daniel un poco. No, devorar es la palabra. Tragar. Fulminar su vida. Él odia
Cualquier cosa que tiene que ver con Dios y Jesucristo es un asesino. Entonces, hoy en día, desafortunadamente, en la iglesia evangélica, mucha gente ha recibido muy mala enseñanza distorsionada acerca de Satanás. Así algunos piensan que vamos a intentar atacar y vencer al diablo con oraciones especialmente poderosísimos. Yo voy a meter el gol al diablo o llevar un amuleto. Es increíble lo que dicen. ¿Ok? Esto es basura. No, la Biblia dice literalmente, someteos a Dios. Santiago 4:10, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Okay, primera cosa que cualquier persona tiene que hacer es someterse a Dios. Y normalmente, no soy experto en exorcismos, pero normalmente la gente que tiene influencia demoníaca, casi todos están metidos hasta aquí con droga, sexo, mucho pecado, robar. ¿Ok? Entonces, lo único que tiene que hacer, la primera cosa que tiene que hacer, no llamar al exorcista, por favor, ven y echa el demonio. No, someteos a Jehová, someteos a Dios, empieza a obedecer a Dios, teme a Dios y humíllate. Esto es lo que funciona en el mundo de los demonios y todo esto. La Biblia en ningún lugar manda al Hijo de Dios que tome una postura ofensiva contra el adversario. No, dice justamente lo contrario. En Efesios capítulo 6 lo dice, usa la palabra varias veces, firmes en nuestra fe y resistir. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y luego 2 veces, resistid. Y huirá de vosotros. Y no tenemos tiempo para hablar de la armadura de Dios, pero esto es lo que tenemos que hacer. Y la palabra resistir, en el contexto correcto, es una posición defensiva, no ofensiva. ¿Ok? Entonces, ¿qué debemos hacer con todo esto? Pues poner la mirada en el Señor Jesucristo, como dice la Biblia en muchos sitios, porque Él venció al diablo. Él es el Todopoderoso. Resistir y estar firmes en el Señor, como acabo de decir, eso es lo que debemos hacer. En Efesios o en Santiago o en 1 de Pedro dice la misma cosa. Humillaos y ponaos debajo del mandato de Dios y las cosas irán bien. Cuando la gente decide pecar y piensan que están engañando a Dios, un creyente, por ejemplo, esto es cuando tendrán problemas. Porque todo esto Cristo ha vencido en la cruz. Vestirse de toda la armadura de Dios, velar, estar preparado. Jesús decía en Mateo 26, versículo 41, el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Por eso debemos orar y velar, estar despierto de lo que, sabiendo que no somos todopoderosos, somos muy humildes. Y debemos poner nuestra confianza, como en las canciones que hemos cantado hoy, en nuestra fortaleza. Nuestro castillo fuerte es Jesucristo. Y debemos pensar así. Orar, por supuesto, en el Espíritu Santo y encomendar nuestras vidas a Dios diciendo, ayúdame, Señor. Y no es difícil. Todo esto, no debemos estar asustados del diablo. Si no conoces a Dios de verdad, y tú sabes en tu conciencia que el Espíritu de Dios no testifica a tu espíritu, deberías tener mucho miedo. Porque todavía, dice la Biblia, no vamos a verlo, estás en el reino de las tinieblas.
y el juicio de Dios pende sobre tu cabeza. Porque Dios te odia más que otra persona. No, simplemente solo hay dos reinos. O solo estás en el reino de Dios, has sido nacido de nuevo y conoces a Dios y Él te conoce a ti. O, como dice en otra parte, eres hijo de ira, en Efesios 2. Y Dios te va a juzgar. Porque la única cosa que nos puede perdonar nuestros pecados es la sangre de Cristo. Su obra redentora en la cruz y su resurrección, el Evangelio de Jesús es lo que nos salva. Pero tenemos que humillarnos y poner nuestra fe en el Señor. Y correr hacia Él. No, esto de, algún día decidiré, ok. A lo mejor mueres hoy. Espero que no. Pero es así, yo lo creo. Es como debemos todos correr a Jesús. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta porción de la Biblia en Ezequiel 28, donde habla de un rey terrenal primero y luego parece que está hablando del diablo que por su orgullo, por su soberbia, por su deseo de enaltecerse encima de el Dios grande, fue juzgado y sentenciado. Y yo creo que es exactamente lo que quiere decir en Juan capítulo 16, que cuando venga el Espíritu convencerá de justicia, de pecado, de justicia y de juicio. ¿Juicio por qué? Porque Satanás ya ha sido juzgado. Él es el gran ejemplo. Y nosotros no queremos que ningún familiar, ni nuestra vida, ni ningún vecino, ni nadie que conocemos cae bajo el juicio de Dios, Señor. Ayúdanos a orar por nuestros familiares, orar por nuestros vecinos, hablarles también, danos coraje, más coraje, Señor, más sensatez. Ayúdanos a vivir vidas bajo la mano de Dios, la mano poderosa de Dios. Somos débiles, lo confesamos, Señor, no somos superestrellas, ni somos como el querubín grande protector, no, somos hombres y mujeres sencillos y necesitamos desesperadamente la gracia y la verdad de Dios en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, que Jesucristo trajo todo esto a la tierra cuando Él vino y nosotros podemos tener una relación contigo y conocerte y vivir para tu gloria y estar feliz y sin grandes preocupaciones en cuanto a todo esto, la batalla celestial. Ayúdanos esta semana, Señor, a andar en tus pasos para tu gloria. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Yo creo que en un par de semanas vamos a seguir hablando de eso, pero tengo una pregunta para vosotros antes de salir y tú puedes estar pensando en eso. No sé si predico en 2 semanas o 3, quizás 3 domingos, no sé. Pero, ¿quién o qué cosa te causa pecar más a menudo? ¿Quién o qué cosa te causa pecar más a menudo? Gracias.